Bueno, ahora vamos a comenzar con lo que son las redes neuronales. Este tipo de simulación ha tenido mucho éxito en boga, ya que tiene dos características principales. Es muy potente, realmente este, son, son ecuaciones no lineales parametrizadas, las cuales se ajustan con unas entrada y salida, es decir, tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Entonces se ajustan esos parámetros para que la entrada y la salida correspondan. Esto es lo que se llama entrenamiento. Y después de eso, después de tener esos ajustes, podemos tomar una entrada cualquiera y tener una respuesta. Y esto realmente es rápido, es muy rápido. Se utiliza en medicina, se utiliza en industria, se utiliza ahorita en cálculos computacionales, bueno, en muchas cosas. Entonces son potentes y fáciles de usar. Entonces, tú al encontrarse con con una red neuronal, que después veremos con más detalle en qué consiste, eh, e implementarla, pues es muy fácil de utilizar. ¿Qué es una neurona? Neurona es una célula que se encuentra en el cerebro, el cual tiene una estructura ramificada, es decir, es una célula que está interconectada con otras células. Y estas se comunican a través de los axiomas. Y se apagan y se encienden dependiendo de su funcionalidad y de sus señales. Entonces ese es el concepto que las redes neuronales artificiales toma de las redes neuronales naturales. Entonces hay sinapsis, todos esos componentes. Entonces estos son trasladados a una específica construcción computacional. Entonces, de esta manera forman capas, conexiones y, y logran estructurar su aprendizaje, su forma matemática para su aprendizaje. Entonces, lo principal de una neurona es que estos reciben una señal, el cual se activa y manda otra señal a otras neuronas vecinas o no vecinas. Lo importante es que estén conectadas. Entonces, esta señal es denominada umbral de disparo. Entonces, con eso se va a trabajar un poco. Vamos a ver cómo lo utilizan las redes neuronales artificiales. El concepto. Bueno, una neurona básicamente tiene un cuerpo, tiene las dendritas, que es donde llegan las conexiones, donde llegan las señales, el axón donde sale, y tiene un cuerpo, una célula, y estas están conectadas de alguna u otra manera a través de una estructura con sus vecinas. Esto es el concepto fundamental para las redes neuronales. Las conexiones de las neuronas en el cerebro, pues son números realmente grandes. Aquí nos dice aquí que hay aproximadamente 10 a la 10 neuronas en el cerebro, y cada neurona tiene en promedio 1000 conexiones, 1000 sinapsis. Entonces imagínense la cantidad de sinapsis que puede existir en todo el cerebro. Y de eso, y gracias a eso, pues es que tenemos esta complejidad del cerebro que poseemos. Las sinapsis son simples conexiones a través de un axón o una dendrita, y en el espacio está lleno de este tipo de conexiones. También sabemos que el cerebro pues tiene regiones donde hay una funcionalidad particular. Bueno, el lóbulo frontal tiene una función, la parte interna tiene otra función, etcétera. Aquí lo importante que vamos a utilizar es el postulado de Hooke. Donald Hooke en 1949 postuló que el aprendizaje en las neuronas consistía principalmente en alterar las fuerzas o la eficiencia entre las conexiones. O sea, que no todas las conexiones entre una neurona
y una neurona tiene un valor fijo, no, va variando, va teniendo una conexión más fuerte, menos fuerte, y dependiendo de esa conexión pues vamos a tener un tipo de el aprendizaje. Entonces en eso es que se basa las redes neuronales artificiales. En sus inicios, en 1943, McCulloch y Pitts introdujeron un sistema de circuitos eléctricos para conformar la primera red neuronal artificial. En esta red había entradas ponderadas, es decir, pesos, y la suma de esas entradas formaban una señal de activación de la neurona o el disparo. Esta señal activaba una función de activación. En eso consistía la primera red neuronal. Matemáticamente tenemos lo siguiente. Aquí tenemos las entradas a través de los axones. Aquí tenemos los pesos, el cual van a variar. Aquí tenemos la sinapsis, que es lo que vamos a llamar a estos pesos, los vamos a llamar la sinapsis, y la cual se va a ponderar a través de una función, esta función matemática. Aquí tenemos la suma de todas las entradas ponderadas y tenemos un valor t, que va a ser el umbral que va a mandar la señal de activación, y esta función va a decidir si se activa o no se activa, y el cual me va a dar una respuesta en función de esta señal, que también puede ser ponderada o no a través de este parámetro que está acá. Las aplicaciones pues son muchísimas, pero los problemas de clasificación, de aproximación y transformación son los más comunes para este tipo de simulaciones. Hay entrenamientos de pares de entrada y salida, que son básicamente entrenamientos y que son aplicables con relativa facilidad. Es importante entender que no hay un método universal para entender a las redes neuronales y que puede crear mágicamente la información que no esté en los datos de entrenamiento. Esto quiere decir que los datos de entrenamiento son importantes, porque si no se tienen, no se puede entrenar una red. O sea, es sencillamente un ajuste de parámetros, mucho más complicado, con ecuaciones no lineales, dispuestos en capa, con pesos, etcétera. Pero básicamente es eso. Y lo que esté fuera de ese campo de entrenamiento no podrá ser modelado, o no podrá ser simulado, perdón. Como un detalle, las redes neuronales no pueden representar emociones humanas o el conocimiento humano como ciencia ficción, pero poco a poco se están acercando. Si no, podemos ver básicamente todo el avance que ha hecho Google, ¿no? Escribe una idea así vaga en Google y te dan unas opciones que a veces la primera suele ser lo que puede ser lo que estés buscando. Bueno, se puede categorizar las redes neuronales en dos tipos principales, en los cuales depende de su función. Una es la clasificación, la otra es la regresión. La clasificación incluye pues introducir un valor a alguna categoría. Esto puede utilizarse para detección de cánceres, puede ser utilizado para reconocimiento de firmas, asignación de créditos, todo lo que sea clasificación. Una estrella, dependiendo de su señal en el espectro electromagnético, se puede clasificar de un tipo u otro. Y está el otro tipo, que es la de regresión, que básicamente es una variable para ver el futuro, predecir el futuro, o sea, dado un valor que puede suceder en el futuro. Esto puede utilizarse para precios de productos,
el consumo de electricidad, combustible, ropa, lo que vacunas, etcétera. Entonces aquí podemos clasificar esto en dos grandes sectores. Clasificación según su aprendizaje. Ya es bien sabido que en el proceso de las neuronas, de las redes neuronales, el aprendizaje es significativo. Y tenemos dos tipos de aprendizaje: supervisadas y no supervisadas. En el caso de las supervisadas tenemos un conjunto de datos de entrada y salida, en el cual la red neuronal se ajusta sus pesos, y de tal manera de que su salida corresponda a lo entrenado o a lo estipulado. Y hay dos tipos principalmente: redes neuronales, aprendizaje autoasociativo y heteroasociativo. En el autoasociativo, el valor de salida es igual de entrada, y el de heteroasociativo es que el valor de salida es diferente al de su entrada, que es el más utilizado. Las redes neuronales no supervisadas son utilizadas para clasificación, es decir, tenemos una sola entrada y la red neuronal por sí sola va clasificando, es decir, te llega una información, si es semejante a una que ha visto anteriormente, pues la coloca en el mismo punto cercano al que su experiencia, su aprendizaje le haya indicado. Y en eso consiste las redes no supervisadas. Otra manera de clasificación es según su topología. Están las feed-forward o las feedback. Estos dos métodos consiste en el primero, el feed-forward, es que una señal que llegue a una red neuronal es rápidamente procesada y ajusta sus pesos sin necesidad de mirar atrás, es decir, hace un ajuste y listo. El feedback constantemente mira hacia atrás, se recibe una señal, compara con la salida, y si no está a su gusto, si no le parece bien, regresa y ajusta sus pesos hasta que el valor de la señal corresponda. Obviamente esto tiene un costo computacional, las feedback son mucho más pesados, computacionalmente son más costosos que la de feed-forward. Entonces ese es el principal diferencia entre las dos, o sea, diferencia de aplicación entre las dos. ¿Qué datos manejan las redes neuronales? Puede ser cualitativo y cuantitativo. Las variables cualitativas en las redes neuronales generalmente están acotadas, o sea, tienen su valor y se utiliza principalmente para métodos de clasificación. En lo cuantitativo tiene que ser variables que toman valores que pueda relacionarse aritméticamente con las cualidades que uno desea medir o mostrar o predecir. Antes de tomar cualquier decisión respecto a las variables, hay que hacerse dos preguntas: ¿qué variables vamos a utilizar? ¿Y cuántos y cuáles casos tendrán relevancia en lo que queremos predecir o en lo que queremos estudiar? Obviamente no podemos estudiarlo todo, sino lo más significativo que nosotros querramos en la simulación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de unas variables cualitativas. Primero tenemos el ejemplo de encendido y apagado, el más común. Ahí se puede expresar los números en forma de números binarios, 0 y 1, para representar este tipo de variables. O podemos utilizar también otro tipo de variables: rojo, verde y azul, el cual le podemos dar valores de rojo como el 1, el verde de 2 y el azul de 3. Aquí puede haber un problema. Por ejemplo, el promedio entre rojo y azul puede dar un valor de 3, de 4, y al promediarlo serían 2, sería verde, y esto no es correcto. Así que hay que solucionarlo de alguna manera. Una de tantas maneras que hay es, por ejemplo, representarlos a través de un vector lineal, como se muestra. Por ejemplo, rojo sería 1, 0, 0, verde sería 0, 1, 0 y azul sería 0, 0, 1.
Por supuesto, esto aumenta de forma significativa el vector, lo prohibitivo, o sea, del esquema, y esto pues repercute en un mayor tiempo en el entrenamiento, mayor dificultad en el entrenamiento de las redes neuronales. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Generalmente se recomienda pues buscar la bibliografía donde tengamos ejemplos similares o ejemplos ya realizados, a ver qué tipo de redes utilizaron y cómo les resultó. Siempre hay que basarse en experiencias previas. Para las variables cualitativas es muy importante que la señal de salida esté acotada y una de estas funciones que tiene acotamiento es la función logística. Fíjense que podemos introducir cualquier valor en X y el valor en Y siempre va a estar acotada entre 0 y 1. Entonces, eso evita que haya una saturación en la red neuronal, valores muy grandes que no puedan ser ajustados. Y es importante tener en cuenta el escalamiento, porque aquí tiene valores entre 0 y 1 y hay que multiplicarla por un factor, el cual me va a dar los valores reales que nosotros queramos simular. Un método de aprendizaje es modificar los pesos en las redes neuronales, en las conexiones entre las redes neuronales. Porque también podría cambiarse la estructura de las redes, pero eso ya sería la topología, pero eso ya sería algo mucho más complejo. En 1949 G propuso lo siguiente: una sinapsis aumenta en eficacia, peso sináptico, si las dos neuronas conectadas por ella tienden a estar activas o inactivas simultáneamente. En caso contrario, la fuerza de conexión, peso sináptico, se atenuará. Es decir, básicamente lo que es que si los pesos son favorecidos, son incrementados si las dos neuronas se activan simultáneamente. Si no, o si se activan simultáneamente. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, aquí hay dos tipos de aprendizaje, el no supervisado y el supervisado. En el primer caso, aquí tenemos dos neuronas I y J y que están ponderadas, su conexión, su peso está ponderado a través de un valor gamma, que es positivo. Y la supervisada tiene un valor Y sub I, donde Y sub I es la salida deseada. Y también tiene un peso, y su peso va a depender del valor gamma, el cual tiene que ser mayor que 0. Hay varios sistemas de aprendizaje, de tipos de redes neuronales. El más sencillo, el más simple, es el ADA-Line, Adaptive Linear Element. Y es sencillamente consiste en un sumador lineal de entradas, X sub I, el cual está en el conjunto menos 1 y 1, y estos están ponderados por los pesos W sub I J. La salida es un sumador de signo, y el signo de la suma, pues el menos 1, da un valor de menos 1 o más 1, dependiendo de la suma. Y aquí en este sentido, aquí está el signo, está la salida, y aquí está la regla de aprendizaje, el cual me va a dar la salida o me va a modificar los pesos de tal manera de que se ajuste a los valores que querramos. El siguiente esquema, el perceptrón, al igual que el ADA-Line, es básicamente un sumador lineal de entradas bipolar que cambia para una entrada binaria de 0, 1, las cuales están ponderadas por los pesos. Consiste en una capa de n entradas que conectan m elementos de salida. Las capas que están entre la entrada y la salida se encuentran los pesos, tal cual como lo muestra aquí el esquema. Los siguientes esquemas puede ser el Madeleine y el perceptrón de multicapa. En 1969, Minsky y Pepper demostraron que el perceptrón
con una capa de entrada y otra de salida, no es posible ser entrenado como una compuerta XOR. Ellos resolvieron este problema y propusieron un esquema de multicapas, el cual consiste en lo siguiente: tenemos una capa de entrada, que está acá, otra capa de salida y una cantidad de n capas o multicapas en medio de las dos. ¿Cómo es el entrenamiento o el aprendizaje de las multicapas? Esto utiliza lo que se llama las reglas hebbianas y se comprende lo siguiente: se presenta una entrada, una capa de entrada, y se calcula la salida, comparándolo con el valor deseado y obteniéndose un error. Este error es enviado otra vez hacia el cambio de los hacia atrás para calcular el cambio de los pesos, lo que es llamado backpropagation. Es la única manera de hacerlo, ya que los valores de la salida de las capas internas o las capas ocultas no pueden ser no pueden saberse, o sea, no sabemos con qué compararla y no pueden calcularse con qué, no puede compararse con ninguna otra. Entonces, lo que se llaman capas ocultas o hidden. Ahora vamos a utilizar un paquete de NeuralNet, el cual es un paquete de muy sencilla utilización y tiene instrucciones para su visualización e implementación bastante simple. En el ejemplo que vamos a describir ahorita se van a necesitar los datos, que van a consistir entre características y etiqueta. Los datos, en estos datos va a haber dos tipos, se va a concentrar el conocimiento técnico, la puntuación de comunicación y el estado de la ubicación del estudiante. Los dos primeros son los datos de entrada y el último es el de salida. El puntaje de conocimiento y de habilidades de comunicación son características que va a tener cada estudiante, y esto va a ser una etiqueta binaria. Ahora, vamos a llamar el paquete de esta manera. Aquí vamos a salir de acá. Volvemos a entrar y aquí llamamos la librería. Aquí tenemos los datos. Estas dos son las entradas. Esta es la salida. Y vamos a colocarlo en mi programa. Vamos después a tenerlo en una estructura de data frame para que el paquete lo lea completamente. Ya los datos llevados a una estructura de data frame, podemos utilizar el clasificador de redes neuronales con la biblioteca NeuralNet. Aquí los datos los llamamos, construimos el clasificador, tenemos que darle el número de capas ocultas y también que me calcule el error. Para eso nosotros vamos a utilizar esta instrucción. Aquí tenemos los datos, aquí mostramos cuál es la salida, cuál es la entrada, la estructura de los datos, la capa oculta. Y aquí tenemos la función que va a actuar, que va a ser una función logística, y si va a tener una respuesta lineal, le podemos decir verdadero o falso. En este caso utilizaremos el falso. Entonces aquí construimos esto.
ahora colocamos el resto. No hay problema con esto. Como ya les mencioné, aquí están los datos de entrada y de salida, la estructura de datos, las capas ocultas, la función que vamos a utilizar para suavizar el resultado y si la salida va a ser lineal o no lineal. Con esta función plug_nn vamos a ver cómo es la gráfica, cómo es la red neuronal. Y aquí tenemos los datos de entrada, los datos de salida, los pesos para cada red neuronal. Y aquí tenemos las tres capas ocultas. Seguimos, aquí vamos a crear unos datos de test. Aquí tenemos los datos de test que vamos a utilizar y el dato de entrenamiento, y vamos a estos datos de prueba, vamos a llevarlos a un data frame. Algo que se me olvidó aquí mostrarles es que aquí aparece el número de iteraciones y el error que nosotros encontramos al hacer estas iteraciones. Y lo colocamos acá. No lo copió. Volvemos a... tenemos, y finalmente podemos hacer las predicciones a través de la función compute. Introducimos la red neuronal, los test de prueba y imprimimos solo los resultados. Aquí está. Y si los transformamos en probabilidades de esta manera, con esta función, si la probabilidad es mayor que 0.5 es 1 y si es menor que 0.5 es 0. En este caso todos van a ser iguales a 1. No 0 porque este es 0.66, perfecto. Y de esta manera uno puede utilizar de manera muy sencilla una red neuronal. Bueno, ahora, ¿por qué son estos puntos azules que están, estos círculos azules con unos pesos? Estos son los valores los vectores de sesgo que se utilizan. Y estos vectores de sesgo es sencillamente para cambiar la forma de la función de activación. Es decir, qué tan fácil se activa o no dado una circunstancia, que también puede ser ajustado en una red neuronal. Vamos a hacer un ejemplo ahora con unos datos de cereales proporcionados por la Universidad Carnegie Mellon. Estos datos de cereales van a tener información como calorías, proteínas, grasa, etc. Lo primero que tenemos que hacer es leer la data, el cual vamos a utilizar los encabezados que allí viene. Leemos la data de esta manera. Posteriormente seleccionamos un muestreo del 60% de toda la data y el restante 40% vamos a utilizarlo en el test, en la prueba. Vamos a darle una condición, una semilla de 80 para tener los datos lo más semejante posible. Y después de seleccionar la data, vamos a ver qué índice corresponde a esa data seleccionada con esta instrucción. Hecho esto, vamos ahora a tener los datos, a recopilar los datos de entrenamiento en estas dos variables, data train y dataset. Después vamos a escalar las variables, los datos, pero para escalarlos debemos de utilizar la escala mix. Vamos a tener que utilizar los datos máximos y mínimos para el escalamiento, y para ello utilizamos esta función. Aquí lo escalamos donde tenemos el centro, el mínimo, y la escala va a ser entre el máximo y el mínimo. Vamos a cargar la librería. Hecho esto, vamos ahora a hacer los datos de entrenamiento y de prueba.
Ahora vamos a hacer los de prueba. Ajá. Ya escalado. Vamos ahora, volvemos a utilizar a construir nuestra red, pero vamos a darle primero una semilla. Aquí tenemos, voy a cambiar acá. Hecho esto, vamos ahora a leer acá. Aquí tenemos que el rating es la salida, las entradas va a ser las calorías, proteínas, grasas, sodio y fibra, el dato de entrenamiento, 3 capas ocultas y una respuesta lineal. Ahora podemos graficar en qué consiste, cómo se generó nuestra red neuronal. Y aquí la tenemos, aquí tenemos las funciones, los datos de entrada, el dato de salida, los pesos y las funciones de suavizado, de sesgo, perdón. Aquí tenemos la descripción y finalmente vamos a ver cómo son los datos de prueba. Primero vamos a seleccionar un pequeño vector, vamos a hacer el cómputo con la red neuronal y de los 5 primeros y de las 5 variables que nosotros seleccionamos. Aquí no me recuerdo. Después de tener eso, vamos ahora a reutilizar los datos de prueba, pero ya con valores normales. Esto acá, esto acá, esto acá y los datos ya. Ya después del escalamiento vamos a regresarlo a sus datos originales, a su estructura original, y podemos ver qué fue lo que se obtuvo a través de esta gráfica. Ajá. Aquí está la predicción. Y aquí y terminamos acá. Aquí me generó el gráfico. Aquí tenemos los datos ya. Estos son los datos predichos a través de la red neuronal. Y vamos a ver qué tan correlacionado está con una línea recta. Y efectivamente es muy buena línea recta, como era de esperarse, con un buen entrenamiento. Entonces, dicho esto, nosotros, otra cosa que se me olvidó mostrarles acá, bueno, no les muestro acá. Entonces aquí está la línea recta. Y podemos calcular el error de la raíz cuadrada media a través de esta función. Y así vamos a poder observar qué tan buenos son los resultados. Algo no le gustó. Ajá, ya sé que no le gustó. Ya aquí está. Y finalmente vamos a ver cuál es el error.
Un error relativamente bajo es un 7% aproximadamente del error. Entonces esta es una manera de utilizar nuestras redes neuronales.